Pues a continuación tenemos la sección 3.9 que nos va a dar la guía de qué debemos de hacer cuando queremos ordenar objetos en una colección. Ok, bueno, eh, ya se había comentado que cuando queremos crear una colección ordenada, eh, podemos, podemos hacer uso de una implementación de la interfaz list, como en este caso es el array list. Y también ya hemos visto cómo los arreglos pueden también ser usados para guardar una colección ordenada. Puede ser que en ocasiones queramos ordenar esas colecciones con un orden distinto. Por ejemplo, si tenemos estudiantes, eh, quisiéramos quizás reordenarlos de acuerdo a la matrícula o de acuerdo a la calificación final, ¿no? Puede haber varios requerimientos. Bueno, veamos. Vemos qué pasa o qué hay con este método sort de que está bueno en la clase collections y en la clase arrays. Y tenemos ahí. Bueno, eh, para la parte del ordenamiento, pues puede requerir código complejo. Pero en este caso Java tiene dos clases que tienen métodos de clase, es decir, no hay que crear ningún objeto, que permiten ordenar colecciones propias. Uno, una es la clase collection y la otra es la clase arrays, que pueden entonces ser usados para procesar colecciones, esto en el marco de colecciones Java y en los arreglos. Entonces, estas dos clases, tanto collections como arrays, tienen este método sort y este y bueno, pues ordenan una lista que se les pase o un arreglo. Este par de clases, bueno, están en el paquete útil. Y entonces, bueno, aquí en el siguiente listado podemos observar eh, el uso de estos métodos sort, ¿no? Entonces, en este código, bueno, qué es lo que se ocupa? Bueno, pues hay que poner las sentencias import correspondiente para poder utilizar collections, para poder utilizar arrays y para poder utilizar list. Entonces, bueno, esta es una aplicación y por lo tanto, bueno, tiene la clase de ordenamiento string, tiene el método main y entonces en la línea, podemos apreciar ahí en la línea 8, se crea un arreglo de tipo string, aquí lo podemos observar, con el nombre arreglo ciudades y este arreglo, bueno, se está creando de manera implícita. Recuerda que puedes crear un arreglo y llenarlo usando esta notación donde encierras entre llaves a los elementos que estarían formando el arreglo, ¿no? Entonces, en el orden en el que aparecen estas cadenas, en ese orden serían puestas en el arreglo, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un arreglo que tiene como tamaño pues la cantidad de cadenas que están encerradas en entre llaves, pues sería 4. Y después, bueno, se muestra el arreglo antes de utilizar el método toString que está disponible en arrays y eso se hace o se indica ahí en la línea 10. Bueno, aparece una cadena, bueno, esta cadena literal concatenada con la salida que devuelve
concatenado a la salida que devuelve el método toString de la clase arrays, pasando a arreglo ciudades, ¿sí? Bueno, enseguida, para proceder al ordenamiento, bueno, aquí hay un paso previo. Vamos a obtener del arreglo una lista. ¿Y cómo lo podemos hacer fácilmente? Bueno, pues utilizando este método de clase, el asList. Para esto, bueno, pues habría que pasarle un arreglo y lo que te va a devolver, pues es una lista, ¿no? Y habrá que decirle, bueno, pues, de qué tipo son los objetos que está manejando el arreglo, pues son string. Entonces, la lista va a guardar objetos string y queda referido por lista ciudades. Y a continuación, bueno, pues ya se muestra la lista. Entonces aquí, bueno, simplemente aparece el letrero lista original y se le pasa el objeto lista ciudades. Pues en este caso se estaría llamando al método toString de manera implícita de lista ciudades, que ya sabemos qué es lo que hace, ¿no? Encierra entre paréntesis los objetos de la lista y los separa con coma y espacio, ¿no? Después, bueno, tenemos la llamada al método sort y veamos cómo se lleva a cabo. Bueno, pues se le pasa aquí primeramente el arreglo y luego al método sort, que decíamos es un método de clase y sirve para ordenar. Y después en la línea de código siguiente, bueno, se manda un mensaje y ya se muestra cómo quedó ordenado, ¿no? Y en el caso si decides utilizar sort de la clase collections, bueno, recuerda que para este caso tendrías que pasarle una colección y, bueno, en este caso se ordena lista ciudades. Aquí es importante señalar que, bueno, cuando utilizas, por ejemplo, el método sort de la clase arrays o el método sort de la clase collections, el ordenamiento se queda ya sea en el arreglo que estás pasando o en la lista que estás pasando respectivamente, ¿sí? No se crea un nuevo arreglo o una nueva lista, sino que es en el mismo sitio o con lo que le estás pasando, ¿de acuerdo? Y ya en la línea 22, bueno, pues simplemente se muestra, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes ejecutan este programita, demo ordenamiento string, déjenme ver. Voy a limpiar la pantalla. Si yo ejecuto ese programa, bueno, creo que lo tengo que compilar primero. Déjenme checar dónde estoy. Ok. Voy a cambiar de directorio. En otro directorio ya lo tengo compilado. Se supone que aquí en este directorio sí lo tengo compilado y aquí me debería de funcionar esto. Parece ser que no. No es el día de que esto quiera. Bueno, ya lo compilé y ahora lo ejecuto. Y ahí podemos ver. Primeramente, bueno, se muestra tanto el arreglo como la lista de manera original y después ya ordenado el arreglo. Para ordenar el arreglo, bueno, utilizamos la clase arrays con el método de clase sorts. Y para ordenar la lista, bueno, utilizamos la clase collections y le pasamos, bueno, usando el método sort, pasándole una lista. Pues el resultado, bueno, pues es en este caso el mismo. Aparece primeramente CDMX, Guadalajara, León y finalmente Monterrey, ¿de acuerdo? Bueno,
Ok, pues entonces esto ya lo comenté y ya también vimos cómo se hace cómo queda la salida, ¿verdad? Ujú. Bueno, vemos ahora esta interfaz llamada Comparable. Entonces, en esta interfaz Comparable, que vemos que eh, maneja el tipo genérico, un tipo genérico, tiene un solo método este, llamado compareTo. Bueno, ¿qué hay con este método compareTo? Bueno, va a aceptar un objeto que va a ser del tipo T y te va a devolver un valor entero, ¿no? Eso es lo que hace esta, bueno, eso es lo que hace su método, el único método que está en esta interfaz, y es lo que estaba acá al principio, ¿no? Claramente, bueno, pues es una interfaz funcional porque solamente tiene un solo método, abstracto, y es el método compareTo, y decíamos hay que pasarle pues algo que es del tipo que se le haya indicado en la interfaz y estaría devolviendo un entero. Bueno, eh, entonces, cuando ustedes ordenan una colección de objetos que no tiene definido este método compareTo, entonces el método sort de la clase collection pues te va a dar un error de comparación. Y en el caso de que utilices el método sort de la clase arrays, pues no te da error de compilación, pero lanza una excepción en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, si pretendes utilizar pues los sort, ya sea de collection o de arrays, necesitas entonces pues hacer la implementación de este método compareTo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues en este caso, pues vamos a regresar nuevamente a nuestra clase que habíamos visto allá en la sección 3.7, la clase libro, y que bueno, como está hasta esa parte, pues no nos permite utilizar el método sort, ya sea de arrays o de collections. Ujú. Eh, entonces, pues hay que hacer la implementación. Y entonces en la interfaz, bueno, ya decíamos que está el método compareTo, y entonces habría que ver cómo llevar a cabo la comparación. Bueno, para el caso de libros, dice que podríamos comparar, en este caso, el identificador único para libros o el ISBN, y este ha sido guardado como una cadena. Entonces, para hacer la comparación, podemos utilizar el método compare de string, y ese será el resultado que estaría utilizando el método compare de libro. Ujú. Digo, eso que se está haciendo, bueno, eso que se comenta ahí es más o menos algo que se había realizado cuando teníamos que obtener el hash code de un objeto. Decíamos que ya que las clases que están en en la interfaz de programación ya tienen implementados esos tres métodos, ¿no? Tu string equals y hash code. Y entonces, si tú necesitas alguna, para alguna clase propia generar el hash code, bueno, podrías utilizar de los objetos que estés, bueno, de los tipos que estés utilizando de la API, puedes utilizar esos métodos hashcode para generar tu propio hashcode. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo algo similar para la implementación del método compare de libro. Vamos a utilizar el método compareTo, eh, que está disponible en string, porque porque vamos a utilizar en este caso el ISBN, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo quedaría el listado? Bueno, tiene todo lo que habíamos ya comentado,
no se vuelve aquí a repetir. Solamente está la parte que se estaría agregando. Y bueno, como podemos observar, entonces se le está indicando en la interfaz, perdón, en la cabecera de la clase libro, se le está indicando que se va a implementar la interfaz comparable, que en este caso va a manejar, eh, bueno, para el tipo libro, ¿no? Y entonces, bueno, el, está su etiqueta para indicar que se está anulando el método que se hereda. Y, y entonces, bueno, se le va a pasar a este método compareTo algo que es del tipo libro. Aquí, pues ya no tiene, bueno, habría que indicarle cuál es ese tipo en particular, en este caso libro. Y como decíamos, bueno, se lleva a cabo la comparación, igual pues como lo habíamos visto con el hashcode, utilizando el ISBN, y se hace la llamada al método compareTo con el objeto libro, bueno, con el objeto libro que se estaría pasando al método compareTo. Aquí, a diferencia ¿cuál otro método habíamos visto por ahí? Ah, del equals, que le pasa a un object. Bueno, aquí sí es directamente el tipo que se está, bueno, sí hay que anotar el tipo que se está manipulando, que en este caso es la clase propia libro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya por ejemplo, en este programa se hace uso de esa actualización y se lleva a cabo, pues, se hace el ordenamiento, bueno, de los libros, utilizando, pues, precisamente el ISBN, ¿no? Entonces, bueno, como se puede apreciar en esta aplicación, se crean primeramente tres objetos de tipo libro, y cada uno de estos referidos por estas variables L1, L2 y L3 que están ahí siendo declaradas. Después, enseguida, se crea un, un array list vacío, y ese va a ser referido por lista libro, que se está declarando para que sea de tipo list, utilizando el tipo, o guardando en este caso libro, ¿verdad? Luego se agrega el primer objeto, luego se agrega el otro, el segundo, y luego el tercero, ¿verdad? Y pues se muestra cómo aparece la lista antes de que se ordene y después de que se ordene. Y bueno, eso es precisamente lo que se hace en la línea 19. El primer libro que esperaríamos que se muestre, pues, es el de las payasadas, luego viajando conmigo, y después diseño interior. Enseguida, bueno, se utiliza el método de clase sort de la clase collections, pasándole la colección, y y se vuelve a mostrar la lista, ¿verdad? Y bueno, pues eso sería lo que haría entonces este programa. Se supone que la salida es algo como lo que está ahí en la nota. Yo tomos, puedo, creo que podría intentar compilarlo y ver que efectivamente así sucede. Java C demo ordenador, no ordena, libro 1.java. Entonces, bueno, ahí estoy compilando, y el siguiente paso pues sería ejecutar la aplicación. Pues al ejecutarlo, pues ahí lo vemos, ¿no? Vemos efectivamente que, bueno, aquí en la salida, este es el orden en el que fueron ingresados los libros, y ya después vemos acá, cuando se hizo el ordenamiento, pues que entonces viajando conmigo de Alma Río queda primero, diseño interior de Armando Muro queda en segundo, bueno, tercera posición, y finalmente Payasadas de Juan Reyes es el tercer libro, ¿no? Bueno, regresemos
a ver ahora esta interfaz llamada comparator. Bueno, eh, ya vimos entonces cómo podemos comparar objetos cuando se quiere ordenar haciendo la implementación de la interfaz esta comparable. Y como dice aquí, bueno, si siempre vas a utilizar el mismo criterio para ordenar, pues con eso es suficiente. En caso de que, por ejemplo, quisieras ordenar una colección utilizando otro criterio o varios criterios, bueno, eh, como por ejemplo a lo mejor el libro quieres ordenarlo por el título o por el autor, pues la interfaz comparable solo te permitiría definir un solo criterio para propósitos de ordenamiento. Pero ya a partir de Java 8 hay una manera más flexible, utilizando en este caso la interfaz comparator. Y para este caso, bueno, es necesario que en esta interfaz se lleve a cabo la implementación del método compare, lo cual, bueno, se describe aquí en el cuadro 3.4. Aquí está la, la interfaz comparator, que decíamos va a manejar un tipo genérico, y el método que tiene que implementar se llama compare, que va a devolver un entero, y a este método compare, bueno, pues habrá que pasarle dos parámetros, que precisamente, bueno, pues son los objetos que se quieren, en este caso, comparar. Bueno, eh, entonces, bueno, a compare, pues le pasas dos objetos de algún tipo dado, y te va a regresar un entero positivo cuando el primer objeto pasado es mayor, o un entero negativo en caso de que el primer objeto sea menor que el segundo, o te estaría dando el valor de 0 en el caso de que ambos sean iguales. Bueno, estos valores que estoy aquí comentando, también lo hace, o bueno, eso es lo que tiene que devolver el método compareTo de la interfaz que habíamos visto hace un momento, que es comparable. Entonces, siguen siendo las mismas reglas o pautas, ¿no? Bueno, eh, para el caso de la interfaz list, eh, hay un método default, que en este caso se llama sort, y toma un solo parámetro de tipo comparator. Este método default, que se llama, eh, bueno, este método default de list, está disponible para objetos ArrayList. Entonces, ese método sort es el que se está utilizando para ordenar los libros, usando en este caso los nombres de los autores. Veamos cómo está la implementación. Bueno, la primera, la parte de la creación de los objetos, crear el array list y después agregarlos, bueno, eso ya lo comentamos, incluso la parte también de la salida antes de ordenar. La parte interesante es lo que se está haciendo aquí en las líneas del 21 al 24, que como podemos observar, bueno, aquí se está utilizando el método por default que está disponible para la clase o en la clase list, para los array list. Y básicamente, bueno, eso es un método de conveniencia, este método sort realmente, porque te permite hacer la implementación de manera fácil y sencilla, este, de manera fácil y sencilla del método que está en la interfaz comparator llamado compare, mediante pues, lo que es la expresión lambda. Entonces, en en esta expresión lambda, eh, se van a pasar, o bueno, se van a trabajar con dos parámetros, que en este caso, bueno, pues son los libros, uno identificado por libro 1 y libro 2. Y la manera como se hace la implementación, pues es
fíjate aquí, queremos ahora ordenar por autor. Entonces lo que hacemos es del libro 1 obtenemos el autor utilizando su método accesor y utilizamos bueno, autor te devuelve una cadena y de esa cadena estamos utilizando el método compare_to. Y vamos a comparar entonces la cadena que tiene el autor del primer libro con, con la cadena que sacamos del segundo libro, utilizando el método getAutor, ¿no? Y ya después, bueno, pues simplemente hacemos una, este, una salida a pantalla. Y de esta manera, bueno, pues podemos hacer el ordenamiento pues muy fácil. O bueno, podemos aquí cambiar directamente en la aplicación cómo queremos ordenar. No tenemos que ir a modificar, por ejemplo, el, algún, bueno, que era el método compare_to. Aquí directamente, desde la aplicación que está utilizando el libro, podemos utilizar otro criterio de ordenamiento. Si quisiéramos ordenar, por ejemplo, por título, pues entonces en vez de que diga aquí getAutor, pues podemos ponerle getTítulo y listo, ¿no? Aquí en esta parte y acá en esta otra parte, ¿no? Entonces, bueno, veamos la ejecución de esta clase demo ordena libro. Entonces, supongo que primeramente voy a tener que compilar. Ya no lo voy a ya no lo voy a investigar, simplemente lo voy a hacer, entretenernos. Entonces, bueno, ahí se está compilando y ahora se va a ejecutar. Entonces, ahora ya una vez que se ordena por autor, pues entonces el primer autor es Alma Río y enseguida sigue Armando Muro y el último es Juan Reyes. Bueno, parece ser que el Juan Reyes está condenado a ser el último. Ok, bueno, bueno, pues con eso entonces quedaría. Tenemos otra manera. Donde además de hacer la implementación de esta interfaz comparator, también hay hay un método de clase eh, comparing, que en este caso está está ahora en la interfaz comparator. El que habíamos visto anteriormente estaba no, también estaba bueno, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Por acá lo dejamos. Ujú. Estaba el método compare y el método abstracto de la interfaz comparator, y para hacer la implementación decíamos que se utilizó este método método default que está en la clase, perdón, en la interfaz list. Uh-huh. Además de lo que son los métodos abstractos, hay que recordar que ya también Java para las interfaces permite los métodos default. Y bueno, ese es el que se está utilizando. Pero lo que se está señalando, por acá abajo, es que para la interfaz comparator tenemos este método de clase llamado comparing y que puede ayudarles a simplificar la tarea para la parte de la comparación, ¿no? Entonces, con comparing es proporcionado, con una llave de ordenamiento apropiada a través de un método conveniente, por ejemplo, getAutor o getTítulo. Uh-huh. Y entonces lo que hace comparing es que cuando
va a ser la comparación de las llaves utilizando el método CompareTo. Digamos que hace ratito cuando vimos la implementación para el método CompareTo, nosotros tuvimos que codificar directamente eh, en la expresión lambda que se utilizara el método CompareTo. Utilizando este método comparing que está en la interfaz, eh, nos simplifica la chamba bastante. Ya nada más tenemos que, pues en este caso, decirle cuál es el método que se va a utilizar para llevar a cabo la comparación, ¿no? Entonces, este, bueno, en esta aplicación de Ordena Libro 3, pasando lo que ya hemos visto anteriormente, que es la creación de los objetos, la creación del array list y agregarlos y mostrarlos. Aquí podemos observar, bueno, cómo se hace uso de este método, método static comparing, y pasando lo que es el método con el cual queremos que se ordene. Bueno, en este caso getISBN devuelve una cadena y de esa cadena se estará utilizando entonces el método compareTo, ¿verdad? Para hacer el ordenamiento. Luego acá hay otro ordenamiento para utilizando el autor y por acá otro más, pues utilizando el título, ¿no? Entonces, bueno, si quieren podemos ejecutar esa clase. Vamos que primero la compilo y después vemos cuál es la salida. Es la 3. Y al ejecutar, pues aquí vemos, ¿no? Igual que antes, me dice cómo está antes de ordenar. Después, cuando ordena por el ISBN, vemos que sí está bien. Primero aparece el de la tira de 2, luego el de tiro de 4 y luego el de tiro de 9. Luego por autor, vimos que entonces primero es Alma Río, después Armando Muro y finalmente Juan Reyes. Y cuando ordenas por título, bueno, el primero es diseño interior, que empieza con D, luego payasadas de Juan Reyes y al final viajando conmigo. Bueno, pues esa es la salida que se está esperando. Y como comenta, bueno, pues también puede trabajar con atributos numéricos que estén en tipos primitivos. Este, a través o bueno, vía el método eh, compareTo, que está provisto en la clase envoltura equivalente, ¿no? Para poderlo, poderlo realizar. Pero si queremos en este caso, eso lo haría automáticamente Java. Si queremos estar evitando este empacado y desempacado de valores primitivos, entonces para comparing se le podrían utilizar estos métodos que es comparing double o comparing int o comparing long. Y bueno, ya allá en el capítulo 10 se revisa o se ven estas situaciones, ¿no? Dice aquí que, bueno, pues puedes revertir la llave de ordenamiento natural definida por el propio método compareTo vía el método de clase natural order que está en comparator, ¿no? Y bueno, para este caso se utilizó el número o identificador único para libros como llave de comparación empotrada cuando se escribió el método compareTo del libro. Así que en vez de esta línea que está aquí, se pudo utilizar natural order porque esa es la que está, la que quedó definida
cuando en la clase, este, cuando en la clase libro se implementó el método compare, compare to. Ujú, estaba por ahí. Bueno, eh, pues en el caso de que la lista subyacente pues solamente tenga valores numéricos o cadenas, bueno, pues Natural Orden va a ordenar la lista dada en orden numérico o alfabético, respectivamente. Bueno, pues hasta aquí se terminó este capítulo.